Muchísimas gracias por continuar con el contenido de nuestro programa Que no te lo cuenten. Tal como avisé al inicio de la emisión de hoy, nos acompaña Simón Cifuentes, quien es cientista político chileno y vino a conversar con nosotros sobre el triunfo de Boric en este país del sur. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Espero poder responder a todas las dudas que tengan. Simón, vamos a empezar. ¿Qué significa para Chile que en la primera vez en su historia que gana alguien de un partido que no es ni de centro izquierda ni centro derecha y solo tiene 35 años, como es el caso de Boric? A ver, el tema de la edad tiene algunas particularidades. Boric es el presidente más joven desde Ramón Freire, que es del año 1823, o sea, son casi 200 años. Lo otro es que, curiosamente, Piñera tiene 72 y le va a entregar el mando a Boric, que va a haber cumplido 36, justo la mitad. En términos de ideología, lo conversábamos hace unas semanas con Eric, el problema que tiene Chile es que en el clivaje izquierda y derecha, cuando uno hace una línea, la izquierda empieza muy al centro. Entonces, lo que pudiera parecer una extrema izquierda no es tal. O sea, el gobierno, lo que se espera de Gabriel Boric es que haga un gobierno socialdemócrata, un gobierno que empuje la línea de los derechos sociales garantizados, que haga más universal el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a vivienda, y que firme algunas cosas como, por ejemplo, el Tratado de Escazú, que Piñera se ha negado a firmar. Pero es eso realmente, no se espera... Aquí estamos esperando también la firma del Tratado de Escazú. De los pocos países que quedan sin firmar Escazú. ¿Qué es el Tratado de Escazú? El Tratado de Escazú es un tratado sobre el tema medioambiental, que tiene algunas exigencias a los estados que lo firman, y en el caso de Piñera es bastante vergonzoso, en el caso de Chile, porque hace poco, no sé si ustedes se enteraron acá, pero Piñera salió acusado de hacer negocios siendo presidente con unas mineras. Entonces, eso explicaría en alguna medida no haber firmado Escazú, que le exigiría proteger ciertos territorios donde él tiene negocios mineros, o tendría negocios mineros. Claro. Entonces, ahora se espera que Boric, lo primero que haga, o de las primeras cosas que haga, sea firmar Escazú para que Chile se suma a ese carro. ¿Cuáles fueron sus propuestas en el tema de salud o en el tema de educación que vimos, por ejemplo, el candidato en Argentina, en Perú, perdón, recién electo, tenía propuestas muy notorias, un 10% para la educación del PIB. Entonces, ¿cuál sería en el caso de Boric? ¿Cuál fue su propuesta enarbolada en el sector de educación durante la campaña? Curiosamente, Boric sale del tema de educación, él fue dirigente estudiantil el 2011, de ahí salta al Congreso el 2013, pero el tema de la educación no fue un tema tan relevante en campaña. El de salud sí. Y él plantea transformar un sistema que es muy parecido al que hay acá, que tiene seguridad pública y seguridad privada, en uno solo universal. Él no plantea, para tranquilidad de los que se asustan con estos temas, cerrar clínicas ni que exista la salud privada, en ningún caso. Pero sí que el seguro sea un seguro universal que permita que la gente se pueda atender donde quiera y además avanzar en calidad. Chile tiene una infraestructura bastante buena, pero hay muchas listas de espera y hay mucho que avanzar en ese sentido. Entonces, por un lado está, y sobre todo, el tema del seguro. Un seguro único de salud, universal, para ricos y pobres. Que no haya salud para ricos y pobres. En Chile la gente se muere esperando salud. ¿Y las ARS no hicieron su...? Las ARS en Chile se llaman ISAPRES. Y tienen un montón de problemas, sobre todo con las mujeres. El año pasado se avanzó en igualar los precios para las mujeres, porque las mujeres... se consideran de riesgo porque pueden quedar embarazadas, por ejemplo. Por todo eso, la cobertura es más costosa, La cobertura es más costosa por estar en edad fértil, por ejemplo, y eso no puede ser cuando se está hablando de un derecho. O sea, claro. Tú sabes que uno de los temas, como comentamos en uno de los programas, es que paga mucho rédito político cuando una persona habla de derechos. Acusarlo de comunista, o sea, es una cosa... Y muchas personas se tragan ese cuento.
a Boric lo acusaban de comunista. Entonces, pero tuve sus propuestas. Y espérate, que tampoco es que es ofensiva la acusación. Tú eres comunista. No, pero existe no es un despectivo miedo. el término, no existe es un miedo generalizado en Latinoamérica al comunismo. Creado porque fue a conveniencia que se creó el miedo a esa terminología. Pero mi punto es que eso paga mucho rédito político cuando tú tratas de descartar un candidato diciendo que es comunista, pero tú ves las propuestas de Boric y en ningún lado es comunista, él es progresista. En Chile no se va a ver expropiación de empresas, ni mucho menos. Entonces yo quiero saber de dónde surge ese miedo. Te vi, por cierto, en la portada de un periódico, vi que lo publicaste, como que comienzan las expropiaciones. Sí, porque se genera de hecho, el candidato de la derecha generó mucho de eso. De hecho, decía que Boric era el candidato del Partido Comunista. Y es verdad, el Partido Comunista apoyó la candidatura de Boric, como muchos otros movimientos y otros partidos. Pero resulta que en Chile el miedo que se tiene al comunismo no es ni siquiera real en el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista viene proponiendo una serie de cuestiones programáticas que son socialdemócratas, no son comunistas. O sea, si los comunistas llegaran al poder en Chile, no habría una Unión Soviética, no habría Cuba, nada de eso sería real. Mira, las mujeres fueron determinantes. Así es. En la campaña de Boric, en no perder los derechos logrados y avanzar en derechos. Háblanos un poco de eso. A ver, Kast significaba un retroceso súper importante para las mujeres. O sea, él formó un partido, que es el Partido Republicano, que logró en la elección sacar un par de diputados, 3, 4, 5 diputados. Pero también, entre esos diputados, el discurso que se enarboló era súper peligroso. Uno de ellos llegó a decir incluso que habría que replantearse si había sido correcto entregarle la posibilidad de votar a las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas generó también mucho movimiento. Boric sacó casi el 70% de los votos entre las mujeres menores de 30 años. Y eso es muy decidor, muy decidor. ¿El tema tres causales fue un tema importante en esas elecciones? No, pero las mujeres sí lo fueron. Porque es que en Chile ya se aprobó el aborto en 3 causales. Hubo un momento sí que fue un poco crítico para Kast, porque Kast dijo que si él era presidente, él iba a derogar esa ley. Entonces era otro retroceso para las mujeres. Y eso tuvo como suma de cosas, tuvo consecuencias en las mujeres y eso está a la vista. En las mujeres de 50 años hacia abajo, en las de 30 creo que es 68% para Boric. Y en las de 50 para abajo también la mayoría se fue con Boric, no tanto como el 70, pero la mayoría se fue con Boric, porque realmente Kast era evidentemente un retroceso para ella. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, las mujeres solteras iban a tener menos posibilidad de acceder a ciertos beneficios que las casadas. ¿Cómo cuáles beneficios no iban a poder acceder las mujeres solteras? Por ejemplo, financiamiento a vivienda. Okay. Si tú eras casada, tenías más posibilidades de acceder a ese beneficio. Creo que aquí se hace a través del Ministerio de la Vivienda y de la Vivienda, del plan de financiamiento por familia. Aquí miran más los ingresos, pero yo entiendo tu punto, quizás ellos lo verán como un tema de riesgo. Mira, quizás en política también lo utilizan. No, en el caso de Kast es una forma de fomentar el matrimonio. Es eso, o sea, él considera que la familia es un hombre y una mujer y casados para tener hijos. Y una forma de fomentar eso es entregarle beneficio a quien se casa. ¿Qué tan importante fue el papel de la iglesia en esas elecciones? Ninguno. Tengo que ser súper honesto. Ninguno. ¿Ellos se involucran activamente en la política? Ellos opinan, por ejemplo, en el caso del aborto, sobre todo la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es muy activa, pero la verdad es que no fueron temas. Ellos tienen un bolsón de votos importante, pero yo siento que ni siquiera Kast fue capaz de capitalizar a ese votante. ¿Y qué tú entiendes que opinan los países de la periferia con respecto al triunfo de este joven? Porque se ha cuestionado mucho, por ejemplo, bueno, no bordea Chile, pero por ejemplo en El Salvador ha sido muy cuestionado el hecho de que un joven pues esté administrando el gobierno. Lo que pasa es que yo siento que los resultados van a hablar más que la edad. O sea, en el caso de El Salvador,
Este tipo tiene 40 años, ya tampoco es que sea muy joven. No es Boric. Pero hay otros jóvenes que lo han hecho muy bien. La Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene 41, tampoco está mal. Pero está en el manejo de la pandemia, fue impecable. Hay uno por ahí de 26 en uno de estos países chiquitos de Europa, de 26. Entonces, vamos a ver cómo le va, pero no creo que tenga mucho que ver con la edad. Yo creo que hay más riesgo, o sea, más miedo a esto que decía Eric, de que qué tan de izquierda va a ser realmente. Yo, la verdad, más allá de protección de recursos naturales, que en Chile no hay, no veo mucha razón para tener miedo. ¿Tú entiendes que se elija el gabinete ahora o se espere hasta marzo? Porque ya muchos países están, leí que Estados Unidos está a la expectativa de saber cuál va a ser el ministro de Hacienda. En Chile los dos que importan son el de Hacienda y el de Interior. Esas son señales para lo que tú esperas hacer en el gobierno. Boric dijo que iba a plantear el gabinete, esperaba en enero. Piñera lo presentó el 22 de enero, antes de empezar su mandato en marzo. Y se espera que por ahí más o menos Boric muestre las cartas. En el fondo. Simón, déjame darte un dato curioso. Aquí tú tienes partidos de gobierno, los partidos más grandes, que tú miras su composición, lo que dicen que están escritos, y dicen que son partidos progresistas. Y quienes militan en esos partidos se definen como progresistas. Entonces tienen personas que van al Congreso a través de un partido progresista, definen su líder, dicen mi líder es Juan Bosch, mi líder es Peña Gómez, que se definen como progresistas, pero cuando van al tema de aprobar leyes, revisar leyes, hacer propuestas, son de derecha. Y tú dices, pero mira, esto por ejemplo de las 3 causales es una posición progresista. Y tú dices que tu líder es progresista, que tu partido es progresista, pero todo lo que tú haces... Claro, tus acciones no son completas. No, entonces, y lo atacan. Dicen, no, que eso va en contra de todo esto. Pero tú tengas un partido que defiende eso, con un líder que defiende eso. O sea, hay una distorsión importante. Pero no solo en el tema del progresismo, también del tema de la no discriminación. Está el tema del derecho de la mujer. Entonces, me hace mucho ruido que tú tienes un congreso de personas que van desde un partido que se definen progresistas, que dicen que su líder histórico es Juan Bosch o Peña Gómez, que son progresistas ambos. Pero entonces tú le dices, entonces tú eres progresista. Sí. Ah, ok, entonces tú estás a favor de esto. No. Entonces... Bueno. Yo siento que en este país lo que caracteriza a los partidos y ese tipo de comportamientos que podría ser un poco errático incluso, tiene que ver con la falta de ideología. O sea, lo que amalgama un partido, o sea, en los militantes de un partido, es una ideología común. Y acá es difícil encontrarla. O sea, tú puedes encontrar, en el PRM es súper claro, tú puedes encontrar conservadores y progresistas en el PRM, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que los une a ese partido? ¿Cómo tú negocias con ese partido? Se vuelve una cuestión súper difícil de hacer. Lo que pasa es que aquí históricamente le han dado oportunidades a quienes tienen los medios y los recursos para conseguir una candidatura sobre las propuestas que éste lleva. Pero independiente, yo entiendo lo que tú dices. Sobre la ideología del candidato y que no concuerde con la del partido, ¿no? Pero eso te lo digo. Mira, Luis Abinader, por ejemplo, presidente del PRM, dijo estar a favor de las 3 causales. Y su partido se define como progresistas, pero sus legisladores votan en contra. Sus legisladores también se deben, Eric, en gran mayoría, a quienes los votaron, a sus votantes. Tú respetas la decisión o lo que tus votantes defiendan. Entonces, no es simplemente la ideología del partido. Porque vi ayer a los de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana hacerse un lado cuando se iba a conocer lo del Código Penal por el nombramiento del expresidente Danilo Medina en varias de las acusaciones del Ministerio Público. Realmente no es bien visto que usted le rinda en una Cámara de Representantes que pagamos nosotros y que nosotros elegimos, que usted defienda los intereses de su partido por encima de los intereses de los representantes. Entonces, eso pasaría con los de esos partidos que tú mencionas. Entiendo tu punto, pero acá hay una... ¿Qué pasa? ¿Difieres? Hay una mezcla. Sí, difiero. Okay. Yo también. Difiero porque justamente son representantes. O sea, si esa fuera la lógica, lo que habría que hacer es plebiscitar.
plebiscitarlo todo, en el fondo. Plebiscitar en República Dominicana, Quitar donde los el partidos. plebiscito O sea, claro, no es... claro. Quitar los partidos. O sea, por ejemplo, en el caso del aborto, de las 3 causales, lo que habría que hacer es plebiscitarlo, y yo no creo en eso. O sea, yo creo que los derechos hay que Aquí no se garantizarlos. plebiscita. No, pero o sea, siguiendo la lógica que argumentaste recién, de que habría que cumplir con lo que el electorado cree que hay que hacer, es Usted mejor... representa una bancada, pero usted debe de ir acorde a si Son los temas- votantes estamos esperando que ese código pase. Usted no puede ir a hacer un berrinche en la Cámara de Diputados simplemente porque No, cumpla eso- su función, ese tema- acorde los lineamientos de su partido, pero cumpla su función. Ese tema del PLD fue una sinvergüenzada. Y evidentemente tienen que mencionar a Danilo Medina en el expediente de la Procuraduría. Tienen que mencionarlo. Tiene 5 hermanos acusados. O sea, tiene 5 hermanos acusados cuando él fue presidente. Tienen que mencionarlo, aunque sea para hacer referencia a fulano de tal, hermano del presidente. Bueno. Y si son 5 los acusados, cada vez que mencionan a cada acusado, le van a hacer referencia al hermano. Sí. Y eso no es un acto de mala fe. Fulano de tal, coma, hermano del Hermano del expresidente, presidente. coma. Hermano del y sucedió cuando en el gobierno del de presidente fulano de exacto. tal. Quizás las veces que lo mencionan en el expediente. 92. Esas veces porque realmente Quizás es para hacer referencia. Para asociar. Y, Claro. señores, pero ven acá, no abusemos del pueblo dominicano. Tienen que llamarlo hasta para preguntarle. Sí. Danilo Medina debe ser llamado para preguntarle, señor, ok, usted no se enteró que sus 5 hermanos son multimillonarios de la noche a la mañana. Ok, es beneficio de la duda, todo el mundo tiene beneficio de la duda. Él puede declarar por Pueden que escrito. no se Puede llamen. quedar poquito, pero tiene que llamarlo y preguntarle. A él hay que la fiscalía tiene que llamarlo y preguntarle Bueno. cómo vamos- no se enteró. O sea, no te enteraste, perfecto, no te enteraste. Pero hay 5 hermanos acusados vamos a y esperar están que en se proceso abra de la llamada investigación. Navidad. Y están en proceso de investigación. Le están dando, a Danilo Medina le están dando un trato privilegiado. Demasiado. Se lo están dando un trato privilegiado. Porque si aquí fuera el hijo de doña Ramonita, tuvieran los 5 hermanos y Ramonita presos. Y hasta el papá Porque de en Ramonita. este país se estila que le dan medidas de coerción a la gente por nada, si están. claro que Entonces, sí. a él le están dando definitivamente un trato privilegiado. Y el que no conozca esa realidad, entonces la justicia independiente no está siendo independiente. Bueno. No está siendo independiente porque le está dando un trato privilegiado. Danilo Medina debió ser interrogado. Debió ser interrogado por ser expresidente y por ser hermano directo consanguíneo. Por el amor de Dios. Pero Claro. nada, nos acabamos de desviar del tema. Simón, discúlpame. No, está bien. Es más interesante, supongo, también para la gente. No, siempre hay que mezclar, claro. No, lo- mírame, lo el caso de fuera con Boric, lo de acá. el caso de Boric a mí me genera mucha esperanza. Porque que yo sentí que él fue capaz de comunicarse mejor con lo que quería la ciudadanía. Él entendió lo que quería la ciudadanía y es una ventaja que da. Eso es lo que se da en estrategia de comunicación política. O sea, de hecho, Tú tienes que tomar el mensaje de la ciudadanía y de convertirlo hecho, en tu discurso. los dos grupos que se fueron con Boric, que son los primeros análisis muy en crudo de los datos, son las mujeres jóvenes sobre todo, y la clase media. Porque Kast realmente no ofreció nada que pudiera impactar en la clase media. En cambio, Boric se atrevió y habló de un sueldo, de elevar el sueldo mínimo mucho, llegando hasta 500.000 pesos, que deben Que es un ser algo porcentaje. así como $700, más o menos, $750. Y eso es un impacto directo en el bolsillo y llama mucho la atención. O sea, a cualquiera que te ofrezca eso, o sea, bueno, si tú le crees que es posible, tú te vas a subir a ese carro. Si es posible, déjame darte un dato. Aquí también impactamos mucho la clase media, pero en la parte impositiva. Aquí quien paga la mayor proporción de impuestos en el país es la clase media. Porque los ricos saben cómo no pagar y los pobres no tienen. Ahora, déjame darte un dato importante. Aquí en este país hablan mucho de, cuando uno dice que es progresista, de comunismo y capitalismo. Pero en República Dominicana no existe el capitalismo. Aquí no existe el capitalismo. pseudocapitalismo. No, aquí no existe, te voy a decir por qué. Tú no puedes ir y poner un banco. Porque las regulaciones que existen actualmente, si hubieran existido hace 40, 50 años, los que están ahora no existieran tampoco. Tú no puedes ir y poner una empresa de cerveza, porque las regulaciones que hay también te lo imposibilitan. Yo no puedo poner una bomba de gasolina y vender combustible más barato. Señores, yo no puedo vender combustible más barato, aunque yo pueda hacerlo y que sea negocio. Porque hay control de precio. Pero ese control de precio es ilógico.
Es absurdo. Porque tú no debes de prohibirle a alguien vender un producto que todos necesitamos más barato. Tú sí puedes controlar que no lo pueda vender más caro, como hacemos con el pollo aquí. Aunque sean ineficientes, pero aquí se controlan los productos de la canasta básica, se controlan. Decir, mira, más de este precio tú no lo puedes vender. Pero no hacemos con el combustible, que alguien pueda venderlo más barato. Entonces, eso no es capitalismo. Entonces, aquí hay una serie de negocios, tú no puedes poner una banca de apuestas. O sea, aquí de farmacia, tampoco puede poner una farmacia, no hay libre competencia en la farmacia, porque tienen que haber unos cuantos metros de distancia. Tú no puedes ponerla al lado de otro. Pero eso no se cumple ni siquiera en las bancas. Pero ahí está la regulación. Entonces, aquí lo que hay es un sistema de protección al empresariado. Cuando un banco quiebra, lo tenemos que pagar nosotros, lo que pagamos los impuestos. Pero cuando le va bien, es de ellos. Sí. Sí, pero ojo que sí es capitalismo. Sí es capitalismo. Está reconocido como... O sea, sí es Pero capitalismo. con protección estatal. Eh, Con protección lo estatal. que no hay, lo que se puede cuestionar un poco tal vez es liberalismo económico. Eso es lo que no hay, libre competencia. No hay libre competencia. Eso sí, pero es capitalismo. Yo lo que creo que... Con protección socialista. Porque Bueno. el Estado, hay un capitalismo con protección socialista en la gran esfera, porque el Estado cuando va mal, paga Sí, los platos rotos. Eso es muy capitalista. O sea, se privatizan las ganancias y se hacen públicas las pérdidas. Exactamente. Funciona así. Y de hecho, en el sistema de pensiones, por ejemplo, que ustedes nos copiaron a nosotros, La parte mala. lamentablemente, mal copiamos. es así. Adivina es que copiamos bien. Donde el trabajador no cobra. Eso lo copiamos. Que después, Siempre que se defendiendo los derechos de la clase entera al final que su sistema de pensión es insuficiente. No, claro, y el sistema de pensiones, AFP en Chile y acá se llaman, ¿cómo se llama? La aseguradora. AFP también. Igual. AFP, Sí. La he Fondo escuchado. de pensión. Ujú. También, o sea, el trabajador, cuando hay crisis, es el trabajador el que hace la pérdida, pero la AFP nunca genera pérdidas, nunca. No. En Chile las ganancias son groseras, acá porque no se hacen públicas, o porque no hay tanto interés por ello, pero en Chile se publican anualmente y las ganancias son groseras. Aquí la Groseras. publican y O sea, déjame en Chile- decirte, también Sí. son groseras. Aquí las ganancias son una cosa increíble, pero te voy a decir la mejor parte, que es la parte hermosa. Gran parte del dinero está invertido en el gobierno, de los fondos de pensiones. Entonces, si la AFP tiene problemas para pagarte, para devolver el dinero al trabajador, el gobierno ¿qué hace? Mira, yo tengo que pagar las pensiones, sube los impuestos. Entonces va donde el ciudadano a decirle, dame más dinero a través de los impuestos para yo devolverte tu fondo de pensiones. Oye, pero qué bien, pero vamos a quitar la AFP y vamos a hacerlo directo. Y ese margen, dáselo al trabajador. El mismo trabajador que si el gobierno no va a poder pagarle, tú le vas a subir los impuestos para que te pague. Entonces hay una persona que sin ningún tipo de riesgo está haciendo un negociazo y no está agregando valor. Eric vino en muy puntero. En llamas. Sí. Claro, que señores, yo estoy cansado. ¿Tú sabes lo que trabaja el pueblo Sí, dominicano claro, y lo para has ser dado incapaz muy de claro en comprar los una programas. casa? Claro O sea, la que clase sí. media aquí ahorra. Y viene a una casa propia a los 45 años. Bueno, pero ahí está el bono de la primera vivienda. Vamos a ver si la clase media ahora puede aplicar para esas, ¿verdad? Esos privilegios. Cuéntame qué sería de las negociaciones con Colombia ante el triunfo y esos lazos que Venezuela le ha querido estrechar a Chile, de poder trabajar en conjunto. ¿Qué sería de ese comercio con Colombia que siempre se ha definido muy pro imperialismo, para decirlo con las palabras como Venezuela lo define? Es que, o sea, eso va y viene, no es que haya una tradición, digamos, de intercambio tan importante entre Colombia y Chile. Eso se armó más que nada cuando fueron a la frontera venezolana a hacer ese famoso concierto, que Piñera también partió ahí. Ahí se generó un lazo, pero es un lazo, ¿cómo decirlo? Algo Instrumental y momentáneo, claro. No veo mucho. Ahora, el tema de Venezuela, a mí me lo han comentado, que Maduro felicitó inmediatamente a Boric Sí, y qué claro. sé yo, pero Boric tiene, ante eso, digamos, ante ese temor de nuevo de que se haga algún lazo especial entre Venezuela y el gobierno de Boric ha sido durísimo con Maduro. O sea,
Y además eso le ha traído problemas en su propio conglomerado. Él ha dicho que Maduro es un dictador, que ahí no se respetan los derechos humanos, teniendo en contra incluso cierta parte de su conglomerado. Entonces, yo cuando vi el tuit de Maduro, porque fue un tuit que hizo, yo dije inmediatamente, capaz que Boric le responda como lo ha hecho, porque lo felicitó, me acuerdo, por la primaria, y le dijo como, oiga, yo nada que ver con usted. O sea, se separó inmediatamente. Porque todavía no eran. Eso es un intento desesperado. Era la selección final. Eso es un intento desesperado por Venezuela por buscar aliados en la región, porque Venezuela ha quedado aislado en el Mercosur. Claro. El tema es que no, desde mi punto de vista, está mal aislar a Venezuela. Los únicos que pierden con ese aislamiento de Venezuela son los venezolanos. Así mismo, con cualquier aislamiento. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que planteaba Boric, más allá de trabajar directamente con Venezuela, es hacer una cuestión muy compleja, pero sí coordinar países de Latinoamérica que estuvieran en capacidad de recibir venezolanos, controlar un poco la migración. En Chile la verdad es que se disparó la migración. Aquí también. Y el problema es que entran ilegalmente, entonces les cuesta conseguir trabajo, los lugares a los que pueden acceder no son los mejores, en términos sanitarios tampoco están viviendo en lugares aptos para vivir, el tema de los baños. Entonces, ahí hay una propuesta de Boric que es bien interesante, es súper compleja, de trabajar con Brasil, con Argentina, con Perú, con Ecuador, con toda esta ruta que hacen los venezolanos para llegar a Chile. ¿Y qué se espera de las próximas elecciones en Colombia? Sería como esto como una pregunta personal, sí, porque no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la política de Boric, pero ¿qué se espera tú que manejas un poco la comunicación del sur? Para mí, Colombia es un mundo totalmente... ¿Desconocido? Sí. Es que además es totalmente distinto al mío porque es una realidad que está la guerrilla, está todo ese conflicto con el tratado que se vino abajo, que lo descartó... ¿Cómo se llama el presidente actual? No tengo el nombre ahora mismo, pero sí. Que lo descartó. Eso también puede tener consecuencias en el electorado, que lo eligió a él, pero que cuando se hacen ese tipo de cosas, tiene consecuencias la elección siguiente. O sea, por ejemplo, la elección de Ecuador, que Correa esperaba heredar, digamos, entre comillas, su poder, y no lo logró porque se le descolgó a este tipo. Entonces, hay una serie de cosas que yo no manejo de la contingencia colombiana que no me atrevería a darte un pronóstico. Pero mira, lo que sí es cierto es que lo de Boric llena de mucha esperanza, no solo al pueblo chileno, claro que sí, sino a toda Latinoamérica. Toda la región realmente. Y yo espero que con estos, que él tenga un buen desempeño para que logre demostrar que el progresismo no es comunismo. Es simplemente garantizarle a los seres humanos su necesidad básica, educación, salud, sus derechos. Una terminología negativa, Eric. Progresismo puede ser muchas cosas, comunismo también puede ser muchas cosas. Lo que pasa es que yo no estoy ni siquiera de acuerdo con el término progresismo. O sea, yo sigo viendo la política en el eje izquierda y derecha. Progresista puede ser un tipo de derecha, por ejemplo. Un tipo de derecha perfectamente liberal puede votar a favor de las tres causales, sin ningún problema. Y eso lo transforma en progresista, pero no lo transforma en una persona de izquierda que quiere garantizar derechos, por ejemplo, a toda la ciudadanía por igual. Entonces, hablar de progresismo, o sea, sin duda el Partido Comunista, en Chile sobre todo, es un partido progresista en todo lo que significa o podría significar ser progresista, pero es ante todo un partido de izquierda, y el gobierno de Boric va a ser un gobierno de izquierda, y eso es así. Va a ser un gobierno de izquierda que va a respetar la propiedad privada, que no va a hacer expropiaciones a diestra y siniestra y que va a garantizar derechos sociales. Y eso es todo, sin mayor trauma. Expropiaciones a diestra y siniestra. Y es que eso son los discursos. ¿Cómo han ocurrido en otros países, te refieres? Sí. Por ejemplo, además se han hecho, creo yo, de mala forma también. Porque yo no es que quizás sin agotar un proceso. Exacto. judicial. O sea, en Argentina sobre todo han existido expropiaciones media. Aquí se hizo el acuerdo que se hizo para cancelar lo del peaje sombra. Fue como romper un acuerdo, pero de manera light, negociada. O sea, ¿tú me entiendes? Y ese dinero que no lo ahorramos, oye, esto que es importante. Esa empresa que acepta el término del corte del tiempo,
Pero es que no acepta. No. O sea, Porque ahí hay una hay presión. Estoy un vendiendo. Porque tú eres hay una indemnización importante. Y, o sea, claro. la empresa no hay nada que agradecerle a la empresa. No, absolutamente nada. Pero ellos saben que su posición es difícil de defender. Porque si tú dices que tú te vas a ganar una cantidad de dinero por 10 años y tú dices, ok, págame 2, es porque tú sabes que tú hiciste algo malo. Tú sabes que tú hiciste algo malo y va a tener consecuencias. Entonces, para todo perdido, transaron. Algo de nada. Eso fue lo que sucedió ahí. Ahora, estamos a la espera de que los responsables de ese acuerdo se han llevado a la fiscalía. Porque tú sabías, dame un dato, Lisa. Bueno, Hipólito dijo que No, vayan a averiguar dame con un dato. Leonel. Tú sabías que el primer paso que hizo Luis Abinader fue pedir a Emmanuel Esquea un estudio jurídico de esos acuerdos. Y una de las recomendaciones fue referir el expediente a la fiscalía, al Ministerio Público Independiente. Yo estoy a la espera de que ese expediente llegue al Ministerio Público Independiente. Bueno, señores, Simón Cifuentes nos acompañó hoy. Simón, ¿tus redes sociales cuáles son? Definitivamente las sigo, no me sé de memoria el user, pero como señores, Simón es un Dolou. contenido, Simón de @Simón de la U. lo vamos a colocar aquí en la pantalla para que usted tenga la oportunidad de seguirlo, porque el contenido es súper interesante. Es bueno mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en la región y, por qué no, de un país como lo es Chile. Cabe decir que casa de muchos dominicanos hoy en Así día es. que residen en este... Hay barrios completos de dominicanos en Santiago. Santiago Chile. Se portan bien. Son un poco desordenados, Bien. pero se portan bien. Sí, lo que están haciendo problemas son otros allá. Aquí son muy desordenados, entonces ya se están comportando. Es que se comportan igual. La ley Se los comportan obliga. igual. Si se juntan allá y fiesta y eso. En Recoleta, en La Independencia. fiesta sobre la todo. tenemos en la sangre. Así es. En la sangre la tenemos. Señores, ya este sábado es Navidad, este viernes Nochebuena y será entonces hasta el mes de enero. Esperamos tenerte con nosotros antes de Cuando marzo quieran. para poder conversar un poco sobre el gabinete que va a acompañar a este nuevo presidente del sur. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de este miércoles. Será hasta la próxima semana.